Conmigo en el capítulo 3 de Jueces. Amén. Siempre se acuerden que nosotros tenemos un proyecto de traer un invitado. Amén. De multiplicarnos. Amén. Gloria a Dios. De traer a alguien más que escuche la palabra del Señor. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de nuestro testimonio. Amén. Gloria sea al Señor. Cuando tenga el capítulo 3 me confirma un amén fuerte y lo vamos a leer del verso 1 al verso 6. Gloria sea al Cordero de Dios. Amén, gloria a Dios, aleluya. Estoy contento, hermano, porque Dios es bueno con nosotros. Gloria sea al Señor. Leemos la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice el Señor en su palabra así: estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido, los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los heveos, que habitaban en el monte Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta llegar a Hamat, y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecieran a los mandamientos de Jehová, que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Y tomaron de sus hijas por mujeres y dieron sus hijas a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses. Decimos amén a la palabra del Señor. Gloria a Dios. Salude al hermano que está a su lado y dígale así a su hermano que está a su lado. Dígale: los enemigos del pueblo de Dios. Gloria sea al Señor. A veces, hermanos, pueden sentarse. A veces nosotros nos preguntamos la Biblia cuando leemos las Escrituras. Me imagino a alguien que comienza en el Evangelio, lo primero que le pregunta la Biblia es en el libro de Génesis, porque ahí comienza un cristiano, el que, amado hermanos, da un cambio de vida en su vida diaria. Amados hermanos, comienza el hombre, la mujer, el cristiano, a leer las escrituras de Dios. Ahora, cuando nos notamos, hermanos, en el comienzo de Génesis, vemos, amados hermanos, que dice la Biblia que todo estaba desordenado, no había nada en el planeta Tierra. Ahora, Dios dice que, amados hermanos, cuenta la escritura que Dios había arrojado el enemigo, el diablo, que era el ángel de luz. Amados hermanos, que era un ángel amados hermanos, que tenía grandes bendiciones en el cielo. Dice la Biblia que Dios lo derriba, lo manda en el abismo. Viene con todos sus secuaces, la tercera parte de los ángeles del cielo, amados hermanos, y comienza a hacer barbaridades en el mundo según las escrituras. Ahora, cuando leemos en el libro de Génesis, dice la Biblia que Dios había creado al hombre a su imagen, ¿cierto? Y dice la palabra de Dios, aleluya, como el diablo es astuto, dice que usó la serpiente, que la serpiente, amados hermanos, era astuta. Y dice la palabra de Dios que Dios usa, que el diablo comienza a usar, a meterse en la serpiente para engañar al hombre que Dios había creado. La pregunta que hacemos en este verso: ¿por qué Dios, aleluya, sabiendo que el hombre es fácil de ser engañado, y por qué dejó el diablo a que hiciera eso? La pregunta sería, le preguntaríamos al texto: ¿por qué Dios arrojó el diablo en la tierra para aún al diablo, hermanos, matar, a destruir lo que Dios había creado? Sería la pregunta que nosotros haríamos el texto. Ahora, los que, amados hermanos, los que no le piden la guianza del Espíritu Santo, la iluminación de la palabra de Dios, aleluya, el cristiano, cuando no le pide al Señor la dirección para poder entender lo que lee, amados hermanos, la respuesta de la Biblia es sencillo.
Y da, aleluya, una manera de entender, amados hermanos, aleluya, a nosotros. Por ejemplo, amados hermanos, aleluya, ¿por qué existen? Venimos a preguntar esto para entender la palabra de Dios. ¿Por qué, amados hermanos, existen las cárceles? ¿Por qué existen, amados hermanos, las armas? ¿Por qué existen, aleluya, lo que puede dañar a alguien? Amados hermanos, ¿por qué? Porque sabemos nosotros que, amados hermanos, al hacer algo indebido viene una consecuencia sobre la decisión que uno toma. Ahora, sería la pregunta, la respuesta de la Biblia es que Dios también hace las cosas para probar a dónde está el corazón, a dónde está el agradecimiento, dónde está el amor amar, hermano, del ser humano, de lo que Dios ha hecho por el ser humano. Y lo logramos a entender la Biblia, que también Dios permitió las cosas malas para ver el corazón de los seres humanos a dónde están delante de Dios. Y cuando vemos la escritura donde estamos leyendo, dice la palabra de Dios, hermanos, que dos razones, quiero enseñar esto. Dos razones serán los cuales que Jehová dejó algunas naciones paganas en los días de Josué. Estamos viendo en el libro de Josué, amados hermanos, ¿por qué Dios permitió? ¿Por qué Dios no destruyó a los enemigos de Israel, amados hermanos, que habitaban en Canaán? Amados hermanos, aleluya, para entender eso tenemos que entrar en las escrituras, amados hermanos, y dice el verso que hemos leído, dice, estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellos a Israel. Dios había permitido que se quedaran naciones enemigas, paganas en el mundo, en ese lugar donde Israel habitaba, mis amados hermanos, para ver el corazón de ellos, qué tanto agradecimiento había en el corazón de ellos por haber sido libertados por la mano poderosa de Dios. Y comienza Dios a observar a este pueblo, amados hermanos, aleluya, el pueblo pagano, en los ídolos de aquel entonces, amados hermanos, Dios permitió para ver a dónde está el corazón del pueblo de Dios, porque dice la Biblia que los que mucho se le perdona, mucho se le agradece a Dios, pero los que no se le perdona mucho, pocos agradecen a Dios, poco hay amor hacia el Señor, y eso es lo que Dios estaba viendo en el corazón de su pueblo. Ahora, amados hermanos, y quiero leer esto porque quiero hacer entender a través de las escrituras. Dice el verso 1, dice, estas pues son las naciones que Jehová dejó para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán. Significa que Dios, en el tiempo de Josué, Dios le dio victoria a Josué en su tiempo, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque Josué tenía su corazón en el Señor, estaba agradecido con Dios, aleluya, y él tenía su total confianza en el Dios de los cielos, y Dios le respaldaba en sus problemas, Dios le respaldaba en su guerra, Dios le respaldaba de enfrentar a sus enemigos. ¿Por qué? Porque había un corazón agradecido delante de su Dios, y dice que Dios, aleluya, dejó ese enemigo, pero Dios estaba con el tiempo que estuvo Josué con su ejército. Ahora dice el verso que estamos leyendo, que Dios, aleluya, dejó ese pueblo enemigo cuando crecieron otra generación que no vio las guerras en el tiempo de Josué, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque ellos no acudieron a Dios, no buscaron el rostro de Dios. ¿Sabe qué sucede cuando el hombre no busca el rostro de Dios? Aleluya, no tiene fuerza para enfrentar a sus enemigos, pero los que buscan al Señor, Dios le da nueva fuerza en los momentos más difíciles de su vida, porque Dios prometió de estar con su pueblo todos los días de su vida y ayudarle a salir adelante en cualquier circunstancia de su vida. Y vemos, amados hermanos, aleluya, por eso dice esta enseñanza que tengo aquí, dice, dos razones se dan por las cuales Jehová dejó algunas naciones paganas en los días de Josué. Número 1, para probar la fidelidad de Israel. ¿Para qué razón dejó Dios los enemigos de Israel? Para probar su fidelidad. ¿Sabes, amados hermanos, aleluya? Para que Dios pruebe nuestra fidelidad,
Dios tiene que dejar algo con que usted lucha, porque Dios te dice: conmigo eres más que vencedor. Y cuando tú eres más que vencedor, tú vences a las cosas que te agobian para estar sirviendo a su Dios. Y eso es lo que Dios hizo, la fidelidad de Israel. Dios dejó los enemigos paganos para probar la fidelidad. Ahora, una persona, hermanos, que vamos a hablar de la fidelidad. ¿Cómo es alguien que es fiel a alguien? Vamos a hablar de un matrimonio. Amados hermanos, cuando un matrimonio son fieles ambos, mutuamente, que puede ser ofrecido, amados hermanos, tentaciones en cualquier área del matrimonio, pero cuando hay una fidelidad matrimonial, amados hermanos, no puede entrar la infidelidad en un matrimonio. ¿Por qué? Porque prevalece la fidelidad. Ahora, y eso es lo que Dios estaba probando a este pueblo. Pudieron estar, aleluya, pueblos paganos que infiltraban, que hacían cosas para que Israel adorara a los dioses del mundo, pero la fidelidad está por el medio. Ahora Dios le dice: aquí está la fidelidad y aquí está la infidelidad, pero la fidelidad trae bendiciones, trae victoria si tú me eres fiel, pero si tú me deshonras y me eres infiel, también hay castigo sobre ti. Entonces Dios dejó al enemigo de Israel para probar su fidelidad, porque Dios sabe que cuando Israel confiara en Dios, Dios tendría que darle la victoria en frente de sus enemigos, quien Israel enfrentaría en su caminar en Dios. Ahora, amados hermanos, dice el verso que leímos, verso 2. Solamente, dice el verso 2, para que el linaje de los hijos de Israel conociese las guerras, para que le enseñasen a los que antes no lo habían conocido. Ahora, ¿cómo se enfrenta, amados hermanos, aleluya, un enemigo sin la fidelidad de Dios? Israel peleaba con armas, peleaba con, amados hermanos, físicamente. Y la nota de la victoria, de la derrota, era la fidelidad hacia Dios y la infidelidad hacia Dios. Son dos cosas que diferencian al pueblo de Dios en aquel entonces. Ellos sabían y se daban la respuesta a ellos: si los enemigos lo vencían, es que ellos eran infieles delante de Dios. Si Dios le daba la victoria, es que ellos eran fieles con Dios, estaban en una relación con Dios, aleluya. Y vemos, amados hermanos, aleluya, que Dios le dice a este pueblo, para que conocieran, le dice, para que conociesen la guerra, para que le enseñasen a los que antes no lo habían conocido. Significa, el pueblo del tiempo o la generación de Josué había visto la mano de Dios, pero vemos otra generación que no conoció la mano de Dios, y a través de las guerras que estaban en aquel entonces, de ellos se probaría su fidelidad hacia Dios. Si ellos prevalecerían delante de sus enemigos, significaría que estaban en victoria y tenían una fidelidad hacia su Dios. Pero si llegaban a ser derrotados, significaba que ellos eran infieles delante de Dios, no confiaban solamente al Dios verdadero. Ahora, dijimos el punto número 1, para probar la fidelidad de Israel, por eso Dios dejó a sus enemigos. Número 2, para enseñar la guerra a las generaciones posteriores. Ahora, ¿de qué ellos iban a enseñar a sus hijos si estaban hablando de derrotas delante de sus enemigos? ¿Cómo ellos, aleluya, cómo ellos transmitirían algo en sus hijos, su generación venidera, si ellos tenían infidelidad delante de Dios y sus enemigos prevalecían contra ellos? Ahora dice la Biblia que a través de eso también mostrarían y enseñarían a sus futuros hijos que en Dios se puede pelear, que confiando en Dios saldríamos victoriosos. Todo aquel que confía en el Señor y es fiel a su Dios, Dios le va a entregar la victoria. ¿Por qué? Porque Él es fiel a su Dios todopoderoso. Y este verso, hermano, dice el verso que estamos leyendo, porque quiero terminar, quiero enseñar esto para poder aplicar a nosotros lo que Dios quiere enseñarnos. Punto número 2, para enseñar
la guerra a las generaciones posteriores. Dice, pero en la prueba de la fidelidad, según el verso que estamos leyendo, Israel salió reprobado. ¿Cómo salió Israel? ¿Por qué salió reprobado Israel? Por la infidelidad hacia su Dios. O sea, no confió en Dios, sino que confió a los dioses paganos. Y esos dioses no pudieron salvar a su pueblo delante de él. ¿Por qué? Porque mayor es el que está con nosotros, dice la Biblia, que el que está en el mundo. Y el que confía en el Dios de nosotros, el Dios de salvación, Dios trae victoria para su pueblo. Decimos amén a eso. Amados hermanos, dice esto, dice que Israel salió reprobado delante de sus enemigos por la infidelidad. Dice, y quiero leer el verso 3, perdón. Dice, los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los heveos, que habitaban en el monte Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta el lugar de Hamad, y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová, que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Cuando dice este verso así, oiga bien, dice este verso, para entenderlo en otra traducción, o a nuestro entendimiento. Israel, Dios, el Dios Todopoderoso, permitió a Israel que pasara donde están los altares de aquellos dioses. Los pasó ahí enfrente de los altares para probar su fidelidad. Y cuando vio que Israel pasó delante de los dioses, hoy podemos ver las tentaciones, podemos ver las cosas del mundo. Amado hermano, ¿saben que Dios se pasa por el mundo para probar nuestra fidelidad? ¿Por qué? Porque Dios quiere ayudarnos. Dios quiere probar nuestro corazón. ¿A dónde está nuestro corazón? Porque dice la Biblia que donde está su corazón, ahí está su tesoro. Y cuando el hombre tiene a Dios en su tesoro, tiene victoria a su favor. Por eso la iglesia tiene que confiar, tiene que amar, tiene que respetar a Dios, porque Dios es bueno para con nosotros. Y dice esto, mis amados hermanos, dice en el verso 4, y fueron para probar con ellos. ¿Sí estamos entendiendo eso, verdad? Dice que estos enemigos estaban en el monte Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta llegar a Hamad. O sea, Dios permitió para este pueblo. Los dioses paganos lo puso enfrente de Israel. Israel tomó una decisión de abandonar a Dios, la fidelidad, y ahora es infiel con su Dios. Y comienza Israel a adorar a esos dioses paganos. Y luego dice el verso que estamos leyendo, fueron para probar con ellos a Israel para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová, que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Verso 5, ¿cómo dice el verso 5? Dice, así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. ¿Cuántos demonios hay aquí? Mira lo que puso Dios enfrente de su pueblo. ¿Usted ignora las tentaciones? ¿Sabe que todos nosotros somos tentados a diario? ¿Saben que nosotros, hermanos, aleluya, pero a veces nosotros bien, hermanos, el diablo nos pone una anestesia y ni cuenta nos damos cuando ya no tiene el diablo en su mano? Ahí lo están mirando Satanás, ya cuando se da cuenta, ya está bien dormido. Ya está bien dormido. Cuando ya no tiene el diablo en su mano, usted ya adora a un Dios sin saber que ya está adorando a un Dios pagano. Y no estamos hablando hoy en día que usted se va a ir a arrodillar delante de un Dios pagano, delante del Dios del Cristo negro. No.
Eso no está hablando, ese hermano, ese se ve. Pero hay cosas que nosotros hay en el corazón. Estamos arrodillados ante ellos y no nos damos cuenta que somos infieles por eso delante de Dios. Pero hoy Dios vino para libertarnos y decirnos que tenemos que ser fieles a nuestro Dios porque Él nos sacó donde estábamos. Y mira cómo dice esto. Dice que los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, jebuseos, todo esto. Y aquí fue reprobado Israel con su fidelidad ante Dios. El verso 6 dice: y tomaron de sus hijas por mujeres, y dieron sus hijas a los hijos de ellos, y sirvieron a sus dioses. El diablo nunca te va a llegar a decir, Javier, yo soy el don diablo, aquí estoy para tentarte y llevarte al mundo. No, el diablo no aparece así. El enemigo aparece a través de sus sistemas. Y cuando nosotros ya estamos arrodillados, bien metidos en las cosas que no son agradables. Y quiero enseñar uno de esos, mis amados hermanos. Mire cómo dice, quiero que vaya conmigo en el libro de Gálatas capítulo 6. Y quiero leerlo en otra traducción, porque quiero hacerle entender esto. Mira, el pueblo de Israel era físicamente que perdía la guerra. Era físicamente de ganar la guerra. No es como hoy en día, amados hermanos, la guerra de nosotros no es así. La guerra de nosotros, ¿cómo es? Espirituales. Y eso nosotros, hay muchos enemigos. Aquí están los heteos, jebuseos, amorreos que vencían a Israel. Ahora nosotros, ¿quiénes son los enemigos que nos quieren vencer? ¿Y qué hay que hacer para vencer a ellos en el nombre de Jesús? Y dice el verso 16 de Gálatas. Quiero leerlo en una traducción que tengo aquí, la traducción lenguaje actual. Dice: por eso les digo, obedezcan al Espíritu de Dios. Aquí está hablando de la fidelidad hacia el Espíritu Santo. Oiga bien, dice, el apóstol Pablo le dice a la iglesia: por esto les digo, obedezcan al Espíritu de Dios, y así no desearán hacer lo malo. ¿Qué hay que hacer entonces con el Espíritu Santo? Obedecer al Espíritu Santo para no hacer lo que Él no le agrada, no hacer lo malo. Ahora, ¿cuáles son los malos que hoy en día es nuestros enemigos? Y dice el verso, mira, porque los malos deseos están contra lo que quiere el Espíritu de Dios. Significa, como Israel tenía sus enemigos con ellos y ellos no quieren agradar a Dios. Los enemigos de Dios, cananeos, todo aquello, no querían agradar a Dios. ¿Por qué? Porque ellos le agradaban al diablo. Ahora, Dios le dice a este pueblo: ahí están tus enemigos, ahora decide quién agradar. Si tú me eres fiel a mí, yo te sacaré en victoria. Pero si tú me eres infiel, yo no te voy a sacar en victoria. Y aquí dice el verso que estamos leyendo, verso 17. Porque los malos deseos están contra lo que quiere el Espíritu de Dios, y el Espíritu está en contra de los malos deseos. ¿Cuáles eran los deseos de Israel en aquel entonces? Adorar a los Baales, hacer lo que los cananeos hacían. Y luego dice este verso, mira, dice: por lo tanto, ustedes no pueden hacer lo que les antoje. Es una exhortación de Dios a través de Pablo. Le dice: entonces ustedes no pueden hacer lo que les antoje, lo que le agrade. Ustedes tienen que preguntarle al Espíritu Santo.
porque son, hermanos, tienen un matrimonio, tienen una fidelidad hacia Él. Y luego dice el verso siguiente, el verso 18. Pero si obedecen al Espíritu de Dios, ya no están obligados a obedecer la ley. Todo el mundo conoce la conducta de los que obedecen a sus malos deseos. Para entender esto, Israel se detectaba como, ¿cuándo se detectaba Israel que era infiel delante de Dios? Perdía en sus guerras. Perdía la guerra. No podía vencer a sus enemigos. Y ellos se daban cuenta que eran infieles. Ahora, nosotros, la iglesia, los cristianos de hoy, dice que todo el mundo conoce la conducta de los que obedecen sus malos deseos. ¿Cuántos conocen ese verso que dice que somos cartas leídas al mundo? Entonces, el mundo te va a acusar. El mundo te va a acusar si eres infiel al Espíritu Santo. Mire, hermano, qué duro es la palabra de Dios en este verso. Dice que el mundo nos va a acusar. Ahora, ¿cómo es el mundo? El mundo son la gente que por naturaleza andan en el pecado, y ellos te van a acusar. Ellos te van a criticar. Ellos te van a sacar a luz las cosas que tú haces. Y este verso dice así, mira, dice este verso. Dice, todo el mundo conoce la conducta de los que obedecen sus malos deseos. No son fieles en el matrimonio. No son fieles en el matrimonio. Dice, tienen relaciones sexuales prohibidas, muchos vicios y malos pensamientos. Ahí están los cananeos espirituales que inducen a que nosotros seamos infieles a Dios. Oiga bien, a que te inducen a ser infiel con Dios. Ahora, cuando tú luchas tus batallas, tú no ganas las batallas. Y Dios tiene que, cuando nosotros reconocemos que nuestro Dios es soberano y que le pedimos perdón, es cuando Dios viene y te ayuda. Pero mientras que estemos en eso, no veremos la mano de Dios, porque seríamos infieles. Pero cuando somos fieles a Dios, no importa quiénes te enfrentas en el camino, Dios saldrá al encuentro tuyo y te dará la victoria, porque Dios así lo dijo en su palabra. Y este verso que estamos leyendo dice que tienen muchos vicios y malos pensamientos. Ya no es físico, es en el pensamiento. ¿A dónde llegan los malos deseos? En el pensamiento. ¿Ah? Qué fea llegó esta vieja hoy y nunca la he visto. Esos malos pensamientos. No se origina eso de repente, viene en la mente y comienza a maquinar pensamientos inicuos, pensamientos que no son agradables a Dios. Ahí está tu guerra. Tu guerra no es hablar en lenguas. Tu guerra es eso, vencer los malos deseos, los malos pensamientos, y tú te conviertes en un hombre victorioso, una mujer que es fiel a Dios, una mujer que ama a Dios y que pelea en el Espíritu. Y este hermano dice, sigue diciendo, dice, adoran a dioses falsos, practican la brujería y odian a los demás. Oiga bien, ya no es físico, es en la mente, es en el espíritu. Todo eso sale. ¿Cómo es una persona que odia a alguien? Malo va. Que todo tiempo le desea lo malo. Ojalá que se caiga este. O sea, malos pensamientos. El odio, hermano, el odio. Hay gente, aún hay gente cristiana. En la Biblia enseña, en el libro, hermanos, de
Tito, creo que enseña Santiago, que dice que hay gente dentro de la iglesia de Dios, hasta matan por odio. Imagínense, ¿por qué? Porque los enemigos ya no son cananeos, sino similares a ellos. Ya entró, ya tomó posición de su vida y ya le dice que tiene que adorarle. Y comienza a hacer la sobra. Y dice esto, mira, ya vamos a terminar. Dice, odian a los demás. Se pelean unos con otros. Oiga bien, hermanos. Porque pelear unos con otros es estar en discusión, ¿verdad? Estar en discusión. Entonces nosotros no tenemos que hacer, que darle lugar a eso. Y dice, se pelean unos con otros, son celosos y se enojan por todo. Pero esto no lo vieron hoy. Son egoístas. Una persona egoísta. Una persona egoísta, ¿cómo es? Una persona que piensa en sí mismo, ¿verdad? Imagínense, esos pensamientos, esos espíritus malos, ahí están con nosotros. Ahora, ¿cómo vencerlos? Contrario de lo egoísta, hacer bien a los demás. Pensar el bienestar de los demás. Ese es contrario de lo de egoísta. Y este verso enseña, hermano, dice así: discuten y causan divisiones. Nosotros no tenemos que permitir ese demonio en nuestra iglesia. Amén. ¿Están aquí? Dice, discuten y causan divisiones. Hermano, ese enemigo no entra de un solo. Ese enemigo entra y comienza a hablarte en el oído. Y comienza a hacer divisiones. De repente, un grupito aquí, un grupito allá. Y al final el diablo está contento. Pero que el Señor reprenda, porque nosotros somos unidos en el Señor. Decimos amén a la palabra del Señor. Dice, son envidiosos. Hermano, aquí hay un montón de demonios que nosotros tenemos que vencer. ¿Ven? Porque están con nosotros. Y aquí están los malos espíritus trabajando en la mente de cada uno. ¿Y cómo lo vemos nosotros? Hermanos, ¿han oído ustedes cuando dicen guerra espiritual? Esa es la guerra espiritual. Si nosotros vencemos todos estos enemigos, usted va a ser como Pedro. Con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. No era la sombra ni tampoco Pedro. Era porque Pedro tenía fidelidad a su Dios, a su nombre. Y Dios hacía milagros a través de la sombra. Pero Jesús es el mismo que estaba haciendo el milagro. Amén. Entonces, ¿por qué? Porque tenía eso para Pedro. Y dice esto, mira. Discuten, causan divisiones, son envidiosos, se emborrachan y en su fiesta hacen locuras y muchas cosas malas. Eso es lo que hacía el pueblo de Dios. Y Dios se enojaba con ellos. Y dice, les advierto, como ya había dicho antes, que los que hacen esto no forman parte del reino de Dios. Lo mismo lo que Dios le dice a su pueblo. Si ustedes no me son fieles, no esperen mi favor. Van a ser vencidos por sus enemigos. Pero si ustedes me son fieles y evitan de hacer esto, lo que los dioses paganos, entonces esperen mi favor y yo estoy con ustedes. ¿Qué preferimos nosotros? ¿Que Dios esté con nosotros o que no esté Dios con nosotros? Que esté con nosotros y con su espíritu. Así como dice el cura, va. Mire, hermano, mire, dice esto, mira, quiero leer el verso que estamos leyendo. Dice el verso 23, verso 22. En cambio, el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás. ¿Cuál es el deseo del Espíritu? Amar unos a otros. Ese es el deseo.
Amén. Y eso nos cuesta. Eso nos cuesta amar. Amén. Y eso, hermano, dice este verso, estar siempre alegres. Voltea que está a la par suyo. Estar siempre alegres. En cualquier circunstancia tenemos que andar alegres. Y dice, y vivir en paz con todos. Porque alguien sin paz, hermano, alguien sin paz no duerme en paz. Amén. No duerme en paz. Hay gente que no tiene paz por diferentes cosas. Hay gente que no tiene paz por un enojo y no duerme bien. Hay gente que no tiene paz por querer obtener riqueza de este mundo y no duerme en paz. Porque, amados hermanos, una persona que no tiene paz es alguien que sufre viviendo. Y eso es lo que quiere Dios que nosotros evitemos. Dice esto, nos hace ser pacientes y amables y tratar bien a los demás, tener confianza en Dios, ser humilde y saber controlar nuestros malos deseos. No hay ley que esté en contra de todo esto. Mira cómo dice la palabra del Señor. Esos son nuestros enemigos que tenemos que vencer. Amén. Ahora, si nosotros, hermanos, porque dijimos que los enemigos de Israel, se quedó Israel con ellos y Dios dejó a sus enemigos para probar su fidelidad. Ahora, Dios también permite esos malos espíritus atacarnos a nosotros para ver dónde está nuestra fidelidad en Dios. Porque mejor es agradar a Dios que agradar a otras cosas. Porque si agradamos al Señor, Dios estará con nosotros todos los días que podamos vivir en este mundo. A su nombre. Eso, hermanos, lo que el Señor nos enseña. Amén. Y quiero terminar leer esos versos. Dice, y los que somos de Jesucristo, ya hemos hecho morir en su cruz nuestros egoísmos y nuestros malos deseos. Es sencillo. ¿Ven? Dice que los que somos de Jesucristo, ya hemos hecho morir en su cruz nuestros egoísmos. O sea, todo lo que usted le agobia, Jesús ya lo venció en la cruz. Ahora sí, solamente hay que obedecer al Espíritu de Dios. Y dice el verso último, dice, si el Espíritu ha cambiado nuestra manera de vivir, debemos obedecerlo en todo. Amén. No seamos orgullosos, ni provoquemos el enojo y la envidia de los demás por creernos mejores que ellos. Y todo lo que respira, mire qué sencillo la palabra de Dios. Usted sabe que usted tiene enemigos y no son carnales, son espirituales. Y esos espirituales entran en la mente y dañan el corazón. Y si nosotros, hermanos, no trabajamos en eso, nosotros seremos vencidos ante ellos. Y cuando como una persona, hermanos, vencida ante estas situaciones, una persona cambia su manera, su semblante, cambia su manera de hablar, cambia su manera de caminar, cambia su manera de creer, de confiar en Dios. Pero lo contrario de eso, cuando nosotros somos fieles a Dios, venga lo que venga, usted anda alegre, usted anda contento delante de Dios, venga lo que venga, usted le dice al Señor, aquí estoy contigo y ayúdame para vencer todo esto. A su nombre. Póngase de pie, hermano, dale gracias al Señor. ¿Sí entendió lo que Dios quiso enseñarnos hoy?